hoy la hemos separado para la presentación del libro Confesión Judicial, el día en que el FEI se salvó ante el Tribunal Federal. Escrito por el autor, el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, el cual estaremos presentando en una modalidad no convencional, tipo conversatorio, no solamente con el autor, sino con algunos de los personas que han dado testimonio de lo que es este libro. El panel del fiscal especial independiente es la figura del gobierno encargada de investigar, procesar a ciertos funcionarios públicos. Se crea mediante ley número 2 del 23 de febrero del año 1988. Y el propósito principal era crear un foro que fuese independiente y sin ataduras políticas al momento de investigar y procesar los actos indebidos del gobernador, los secretarios y subsecretarios de agencias, los directores ejecutivos de corporaciones públicas, los alcaldes, los miembros de la Asamblea Legislativa, los asesores y ayudantes especiales del gobernador, los jueces y finalmente los fiscales del Departamento de Justicia. Actualmente existe un proyecto de ley radicado en el Senado que pretende eliminar el panel del fiscal especial independiente, devolviendo estas facultades de investigar y procesar a estos funcionarios que acabo de mencionar ante el Departamento de Justicia. El gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro Pierluisi, se ha expresado en contra de tal medida, aludiendo que la labor realizada hasta el momento por parte del FEI es una necesaria, justa y libre de mancha. Otros defensores recomiendan fortalecer el panel ampliando su jurisdicción hacia las personas que podría investigar, buscando con esto aprovecharse de su experiencia y peritaje. Mencionan también que se debe promover la colaboración de los ciudadanos autorizando el acceso directo de estos últimos al panel, asegurando con esto que los casos se diluciden rápidamente. Confesión judicial, el día en que el FEI se salvó en el Tribunal Federal, es una lectura ágil, refrescante y necesaria para todos los que le interesa o siguen de alguna manera los temas políticos, legales en Puerto Rico. El autor, magistralmente debo decir, divide la obra en 4 capítulos, fáciles de entender y mucho más fáciles de comprender. En su primer capítulo define la situación tipo introducción. En el capítulo 2 explica su vida personal y familiar, cómo fue afectada su vida personal y familiar por el caso. En el capítulo 3 narra los hechos desde su punto de vista y concluye con lo que el autor llama mi nueva realidad. Testimonios de periodistas, abogados y profesores universitarios coinciden en la necesidad de leer esta pieza. Pasemos entonces a conocer el libro Confesión Judicial, el día en que el FEI se salvó en el Tribunal Federal. Como primer recurso estará con nosotros el investigador privado internacional Fernando Fernández, con el cual estaré teniendo una conversación franca, directa, coloquial, dirían las nuevas generaciones, espontánea, sobre el título y sobre tu lectura de este libro. Vamos a comenzar por el investigador internacional. ¿Qué es eso? ¿Por qué internacional, Fernando? Mira, en mi práctica como investigador privado se le da el título de internacional cuando salimos de las fronteras donde trabajamos y realizamos investigaciones en diferentes países. En este servidor pues ha tenido la oportunidad de trabajar casos tanto civiles y criminales fuera de Puerto Rico, oficinas en República Dominicana, hemos hecho trabajos en Bahamas, Jamaica, y las Vírgenes Británicas y las Vírgenes Americanas. Y me he especializado en el Caribe, prácticamente, haciendo trabajos de investigación, ya sea para abogados o personas particulares. Y en ese sentido, vamos a hablar un poco sobre el autor. ¿Desde cuándo conoces a José Enrico? Wow, conozco al licenciado José Enrico desde el 2010. Hemos tenido la oportunidad de ser colegas en diferentes casos y también he tenido la oportunidad de trabajar en el otro lado, ¿no? Cuando somos rivales, pero
La mayoría de las veces hemos sido colegas. Siempre eso es importante porque conoces la persona desde el punto de vista de lo bueno y en lo malo. Correcto. Y hablando cuando son rivales, que es cuando de verdad se conoce una persona, ¿cuál es tu impresión de José Enrico? Mira, José Enrico es una persona, ¿verdad? En el tiempo que lo conozco, es sumamente profesional, sumamente ético, es tenaz. Cuando se propone algo lo consigue. Y esa ha sido mi experiencia con él. Por eso, cuando estás con él, trabajando un tipo de caso criminal o civil, sabes que el cliente está en buenas manos. Cuando lo tienes en el otro bando, que no está en tu lado, sabes que es un hueso duro de roer y que él va con toda. Mira, en ese sentido, tú escribes en tu reseña Sí. que el libro Confesión Judicial te da la oportunidad, y te estoy citando, Sí. de aprender cómo opera el Departamento de Justicia, el panel del FEI y los tribunales. Correcto. Abúndame un poco sobre eso porque es interesante. Muchas personas piensan conocer cómo es que se trabaja, pero solamente los que han estado allí conocen sobre esto. ¿Qué aprendiste adicional con este libro? Mira, aprendí con el libro, por ejemplo, que los oficiales del FEI pues, pueden ser demandados en el tribunal en su carácter personal. Aprendí y vi por el libro, ¿verdad? La situación de los fiscales allá adentro, donde en muchas ocasiones pues van nadando contra la corriente para llevar sus casos. La acumulación de trabajo a veces les afecta en su rendimiento, ¿ok? Y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de poder leer el libro de primera mano antes de que se publicara y me impactó mucho porque a veces tú piensas que la profesión es color de rosa y realmente no es así, es mucho sacrificio. Y ciertamente, pues, muchas personas piensan que todo es blanco o negro y la realidad es que hay muchos matices de gris en el medio. Correcto. Un hecho bien importante que cuando tuve la oportunidad de leer el libro me impactó es cómo impactan estos hechos a la vida privada, personal y familiar. Correcto. Del licenciado. Sí, tuve la oportunidad como te dije, de ver eso en el libro y me impacta, ¿verdad?, la forma en que está en riesgo la integridad de tu hogar, de tu familia, por el sacrificio de llevar un caso hasta las últimas consecuencias, donde abandonas la relación tal vez un poco y te afecta y te puede llevar a lo peor, que es la pérdida de tu matrimonio, por ejemplo, ¿no? Así que en ese aspecto tú ves lo sacrificado de la profesión que a veces las personas no lo notan. Fíjate, hay y vuelvo y te cito porque me encanta lo que escribiste. Dice que mientras que lo que se presenta y se dice en corte no es lo que verdaderamente ocurrió. Y hay un detalle importante que lo voy a estar adelantando, lo voy a adelantar ahora, pero lo quiero tocar específicamente con el autor. Y es que la diferencia de lo que se decía en corte, la diferencia de lo que se reportaba, porque este caso fue bien, se cubrió bastante con mucha fuerza por la prensa. Debemos recordar que esto sucede en momentos en donde las redes sociales todavía están empezando, o sea que la prensa escrita, radio, televisión, pues le daba mucha cobertura. ¿Qué tuviste allí que no era lo que se decía? ¿Cómo tú defines eso? Porque me interesó eso que escribiste allí. Mira, en la lectura, porque no tuve la oportunidad de seguir el caso de cerca, excepto por la lectura, y por otros casos que he trabajado, tú descubres que hay tecnicismos que pudieran afectar la presentación de una evidencia, que pudieran afectar el curso de un caso. Puedes ver también, por ejemplo, que hay a veces evidencias que el abogado decide no utilizar, que pudieran cambiar el curso del resultado del caso, o a veces la evidencia no es admisible, un testimonio, de la manera en que se obtuvo. Entonces, he notado, ¿verdad?, que en muchas ocasiones lo que se dice en el tribunal no necesariamente es lo que ha ocurrido, porque en el tribunal tiene, por decirlo así, tal vez la parte estructurada, pero a veces el jugo, la salsa de lo que ocurrió allí, no la tiene, no se presenta tal como es. Y ese fue mi sentir cuando leí el libro.
Y en ese mismo sentido, por esa misma línea, ¿qué aprendiste de esta lectura que has llevado a tu vida profesional en tus investigaciones después que leíste el libro? Mira, si nos puedes contar, ciertamente, claro, porque claro, mira, en tu línea de trabajo entiendo que hay cosas que no puedes. En las investigaciones hay que ser bien meticuloso, bien detallista, como decimos por ahí, buscarle las 5 patas al gato, probar tanto lo que estás investigando, el resultado, probarlo, y tal vez utilizar algún tipo de metodología investigativa o científica para probar el hecho en cuestión. ¿Okay? Y en ese aspecto, pues te puedo decir que es parte de lo que he aprendido con esta lectura, a ser bien meticuloso y no rendirse. En el libro tuve la oportunidad de ver cómo el autor no se rinde. ¿Okay? Durante toda la lectura tú ves los problemas, tanto en su casa como los problemas del caso que se van viendo, ¿ok? Desde no tener la cooperación tal vez de algún testigo o de alguno de los acusados por algún tipo de enfermedad, y tú tener que defender a una persona que ni tan siquiera probablemente has podido hablar con él, ¿ok? Y te tienes que dejar llevar por lo que te dicen los otros acusados tal vez. Así que en ese aspecto la lectura la encontré súper interesante y de crecimiento profesional. ¿La recomendarías a algún colega tuyo o alguien que te diga? A ojos cerrados. A ojos cerrados. A ojos cerrados. Lo otro, la lectura es ágil, te mantiene entretenido. Vamos, lo puedes leer en 1 hora, 2 horas, ¿sabes? Sí, porque terminas un capítulo y quieres ver qué es lo que pasó qué viene en el próximo. Hasta que cuando de momento tú dices, adiós, ya acabé. Así que realmente la encontré muy ágil la lectura, simple, sencilla, al grano, ¿sabes? Con los detalles concisos. Y fíjate, te deja como con esa sensación, ¿verdad? De querer más, de que qué es lo próximo que va a pasar. Se utiliza una técnica de escritura que no es que brinca los temas, pero te deja los temas queriendo saber más sin amarrar uno con el otro. Correcto. Es una técnica bien interesante que el autor utiliza, ¿verdad? Y aquí quizás estoy diciendo más, dando mi opinión que otra cosa. Pero coincido contigo, porque era lo que me pasaba. Terminaba un capítulo y quería pasar al próximo. O sea que a veces tú estás leyendo un libro y dices, voy a leer hasta aquí y lo echo para el lado. En mi experiencia y en mi opinión no me pasó. Terminaba un capítulo y quería ver qué pasaba en el próximo. Y fíjate, en ese mismo sentido, el libro permite que uno se identifique con lo que está sucediendo, porque el lenguaje, no solamente el tipo de escritura y la forma de contarlo, sino el lenguaje que se utiliza es un lenguaje bien coloquial, sí. Un lenguaje, a veces los abogados pecan, o pecamos, no vamos a incluirme allí porque tampoco quiero ser ingenuo, pecamos de utilizar expresiones, palabras, detalles que solamente el que lo conoce sabe lo que es. Claro. Y ese no es el caso de este libro. No es el caso. No es el caso. Yo te diría que yo lo veo como bien sencillo, va al grano, accesible, una lectura amena y accesible. No hay palabras de domingo, como dicen en la calle, o sea, va directo, y por eso es que te ayuda a comprender cómo funciona la profesión de abogado y lo sacrificado que es. Me identifico un poco, no soy abogado, soy investigador, pero hago trabajos para abogados criminalistas, abogados civil, de índole civil también. Y ahí te da esa oportunidad de entender un poco más qué es lo que ocurre en la profesión. Y es bien interesante porque muchas veces los abogados son comprendidos porque siempre la parte que pierde le echa la culpa al abogado, ¿verdad? En ese mismo sentido, has trabajado con distintos tipos de abogados. Correcto. ¿Este libro se lo has recomendado a alguien? Claro, ya me dijiste que lo recomendarías, pero ¿lo has recomendado a alguien recientemente? Bueno, he hecho publicaciones en mi página de Facebook personal. Tengo una cantidad de seguidores e incluso mantengo mis redes sociales bien activas. Y a todo el mundo se lo he recomendado, a todo el mundo. Hemos hecho una infinidad de publicaciones sobre el libro. Realmente no es porque el licenciado sea un colega y amigo, pero es un libro bien interesante, donde incluso a mis estudiantes les he dicho que aprovechen y lo compren y lo lean. Es interesante porque al final de tu escrito, de tu reseña, y vuelvo y te cito, sí. Habla sobre el sistema de justicia criminal, donde abunda el oportunismo, te estoy citando,
La lealtad es de pocos y dependes de tu inteligencia, instinto, confianza y valores éticos. Lo que quiero que me reseñes es sobre esos últimos 4 adjetivos: inteligencia, instinto, confianza y valores éticos. Y me hables un poco cómo este libro te ayuda a descubrir, a potenciar esas 4 características que tiene que tener todo el que trabaja en el sistema de justicia criminal, tanto desde los abogados, el sistema de los investigadores, los jueces, los fiscales. Mira, lo que pasa es que en la lectura tú vas descubriendo cómo José Enrico, el autor, se aferra a los valores que le han inculcado desde pequeño para mantenerse fuerte llevando el caso. Y me identifiqué mucho. Entonces, hay una parte en el libro donde él también comenta de mucha gente que a veces se te acerca, tú los ayudas y descubres que no hay lealtad. Y esto aplica en todas las profesiones, no solamente en la de abogado. Todo lo que tiene que ver con la rama de la justicia criminal, entiéndase como tú dices, jueces, fiscales, abogados, investigadores, peritos forenses, ¿ok? Tú notas, ¿verdad? Y vas descubriendo que no todo el que se te acerca realmente tiene un interés genuino en ti. Pudiera haber algún interés detrás. Y entonces, ver la historia del autor te despierta esa malicia para cuando tú eres el que está dentro del sistema. ¿Ves? Y así es que me ayudó a mí a entender el libro y me ayudó a entender que no hay mucha diferencia entre los que estamos en esta profesión dentro de la justicia criminal cuando te refieres a lealtades, te refieres a instinto, ¿verdad? Sentir qué es lo que te dice que está ocurriendo, ¿verdad? Ese instinto, y sobre todo que te aferres a tus valores. Como yo mencioné inicialmente, el libro se divide en 4 capítulos. ¿Tienes alguno favorito, si puedes decirnos? Mira, yo te pudiera decir que el último capítulo donde él hace una recapitulación de lo que es ahora, me identificó mucho, número 1, y número 2, es el licenciado que yo conozco. Fernando, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tiempo. Gracias por tu tiempo, Fernando Fernández, investigador internacional. Gracias. No solamente de Puerto Rico, sino del área del Caribe. Muchas gracias por esas palabras y esperamos por el próximo libro del licenciado para poder continuar la saga. Seguro, así mismo será. Bueno, mi gente, el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado es puertorriqueño nacido en San Juan. Luego de servir a la práctica privada, aceptó una nominación del Departamento de Justicia de Puerto Rico para laborar en litigios civiles. Posteriormente, ejerció como director de Asuntos Legales y Procurador General de Auxiliar. En el año 2011, fundó el bufete Valenzuela Alvarado. Su insistente anhelo de informar y servir lo lleva a comparecer diariamente en los medios, donde contextualiza el acontecer diario con todas las responsabilidades que le definen la práctica de la ética en la justicia. Con nosotros y ante ustedes, el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Buenas noches. Buenas noches, gracias Ramón Torres, licenciado, gracias a todos los que están aquí presentes virtualmente y los que están físicamente aquí, sobre todo a mis seres queridos que son los que están aquí presentes y los interesados también. Gracias. Hay que comenzar por saber qué estaba pasando por esa mente cuando tuviste la motivación de escribir. Ciertamente uno ordena ideas y posteriormente salen los primeros borradores, ¿verdad? Pero ¿cuál fue esa primera motivación que dijiste, tengo que poner por escrito esto que viví? Pues, más que nada yo creo que es las injusticias y ver cómo el sistema no está funcionando como corresponde según esos ideales que te enseñan en el hogar primero y eventualmente cuando uno decide estudiar esta profesión que es tan compleja y a su vez tiene tantos elementos de problemas sociales y más que nada políticos en el contexto boricua, pues eso pues, siempre me trajo mucha controversia interna de por qué en este país todo tiene que medirse por la cuestión política. Porque obviamente no estudiamos derecho para ser políticos,
estudiamos Derecho por múltiples razones. Y creo que en parte se ha desvirtuado la razón por la cual la gente estudia Derecho. En algunas instancias podría decir que se ha vuelto hasta una moda en un momento dado. Cuando tuve la oportunidad de estudiar, muchas personas ya no ejercen por otras razones, otros no ejercen por frustraciones, otros ejercen porque no tienen otra opción. Algunos escogen estar en el servicio público y pues realmente se vuelven un número más. Entonces, pues en parte yo creo que eso es lo que a mí me motivó a poder simplificar más que nada lo que ocurrió en este caso, porque si yo le llego a colocar textualmente lo que ocurrió ahí en términos, ¿verdad?, jurídicos, pues nadie lo iba a leer, nadie iba a interesarse en el tema, y el objetivo principal, que fue el que más trabajo me dio, es simplificar los conceptos de manera que todo el mundo, inclusive hasta, yo me atrevo a decir que hasta en las escuelas superiores se puede inclusive leer el libro, pueda entender la vida, tanto profesional como personal, de un abogado, que realmente lo que quiere es hacer su trabajo. Hay una cita que me impactó mucho, me voy a tomar el atrevimiento de leerla textualmente y te estoy citando. Me encanta ser abogado, me llena de orgullo saber que estoy en una posición de privilegio donde puedo defender los derechos de los que no pueden defenderse por sí mismos. Esa cita es bien poderosa, esa cita demuestra la verdadera persona que vive, que está dentro de ti. Y lo iba a dejar para el final, ¿verdad?, para ir cerrando con eso, pero yo creo que merece traerlo ahora, porque mencionaste que ya estudiar Derecho se ha convertido quizás hasta en una moda, quizás en quiero ser abogado por serlo, pero esa cita, ¿de dónde, cómo nace? ¿Cómo viene? ¿Cómo te sale? ¿Cómo la pusiste a la pluma? Bueno, cuando estaba en escuela superior y en el intermedio mayormente, y en elemental, pues vi mucho lo que llaman bullying a los estudiantes. Y yo siempre me paraba del lado del que me estaban haciendo el bullying. Claro, físicamente no podía ayudar mucho porque siempre fui bien flaco y no tenía la corpulencia que tenían algunos de ellos. Pero hablando y defendiendo, uno pues me caracterizaba por eso y trataba de resolver los problemas, básicamente. Ese es el rol que me ha tocado vivir aquí, y la mejor forma de canalizar ese rol es estudiando Derecho, porque los abogados y abogadas estamos en esta profesión para facilitar, resolver y evitar inclusive que la gente tome la justicia en sus manos. O sea, nosotros somos instrumentos para facilitar que las situaciones difíciles y las controversias pues tengan una solución. En algunas instancias, obviamente en los casos penales es una solución de libertad, de estar preso o no, ¿verdad?, dependiendo de lo que se te impute. Y en el caso civil, que es el contexto que yo pues me he dedicado la mayor parte de mi vida y de mi carrera, pues es dólares y centavos, y sobre todo la reputación de ese individuo que ha sido demandado. Y en este caso, pues, fueron los fiscales especiales independientes. Mencionabas hace un rato que lo más difícil de organizarte fue simplificar el lenguaje, simplificar lo que se vivió en ese momento. ¿Cuánto tiempo te tomó ese organizar esas ideas y simplificarlo? Porque ciertamente lo que primero uno escribe pasa en las mociones en el tribunal, pasa en las cartas, hasta en las cartas de amor que ya casi no se escriben. Así es. Lo primero que uno escribe no es lo que finalmente termina enviando. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer eso? Pues mira, esa es una pregunta bien buena, porque al principio se me hizo bien difícil poder, y esto es una recomendación para todos aquellos que quieran publicar, las ideas a veces se hacen bien difíciles en poderlas simplificar, y aquí en esta situación pues todo fue en idioma inglés por razón de que fue un caso en el Tribunal Federal. Así que lo que me di a la tarea fue en el año 2006 o 2007, no recuerdo específicamente, la revista del Colegio de Abogados, Ley Foro, que no sé si todavía se está publicando. En aquel entonces se me pidió por parte de esa revista Ley Foro
un artículo sencillo, en idioma inglés preferiblemente, para que poder llegar a esa población, sobre lo que ocurrió en el caso y las defensas que tenían los fiscales, en este caso, especiales en lo que fue esa situación. Pues se escribió ese artículo, que era más que nada un artículo jurídico, una revista que no es la revista jurídica convencional, porque es una revista más accesible a la gente, y de ahí lo que hice fue que lo que narraba al principio, pues me puse a recordar, y sobre todo a buscar información de ese entonces, que en ese momento estaba empezando, por ejemplo, el Facebook, en esa época también el internet pues no era tan rápido como ahora, ni tan accesible ni tampoco. tan accesible. Y sí, pues también había guardado mucha información, partes de periódicos, de prensa que cubrieron el caso en particular, porque por lo menos en el Tribunal Federal la prensa siempre ha tenido buen acceso, de hecho tienen hasta una oficina ya dentro del Tribunal Federal, y pues con la buena relación que tuve con periodistas también, pues pude recuperar mucha información sobre ese caso tan notorio. ¿Cuán veraz era lo que se publicaba en ese momento versus lo que pasaba día a día en la ¿verdad? Ya hablando del momento del juicio, ¿verdad? Quizás dando para el frente, dándole fast forward un poco. ¿Cuán veraz era la prensa con lo que se publicaba versus lo que se decía en los testimonios? Pues mira, yo desarrollé una técnica, porque los cánones de ética en Puerto Rico son bastante exigentes con la situación de poder divulgar información en casos que están todavía en subyúdice, que están corriendo. Y obviamente en ese entonces pues yo era director de asuntos legales y le respondía directamente a la secretaria auxiliar de litigio y al secretario de justicia. Por tal razón pues yo no podía excederme diciendo información ni mucho menos hablando abiertamente a la prensa, porque no se permite. Así que lo que desarrollamos fue un sistema de poder comunicar a los periódicos y a la prensa escrita y radio y televisión a través de las propias mociones en unos párrafos particulares que simplificara el contenido de lo que se estaba diciendo. Y en idioma inglés, por razones obvias. En esa época el San Juan Star, que todavía existe, ¿verdad? Cubría bastante los tribunales, sobre todo el Tribunal Federal, y ayudaba bastante por la cuestión del idioma. Claro, había unas traducciones a veces que al hacerse literal pues se perdía un poco la esencia. A veces los periodistas llamaban, lo que hacían es, yo se los refería al oficial de prensa de aquel entonces, que todavía la conozco, colega, amiga, y pues desarrollamos esa dinámica porque esta persona, ¿verdad?, el que demandó en este caso, pues también tenía acceso a los medios, y cuando sometía escritos, pues un poco tergiversaba la información, pero con esa técnica que desarrollamos, pues nos íbamos a récord directamente y pues la prensa obviamente reseñaba mejor de lo que se supone. Y ciertamente no es el Puerto Rico que conocemos hoy con las redes sociales y la inmediatez del internet, ¿verdad? Que todos tenemos internet en los bolsillos y que todos tenemos acceso a las redes sociales. Como mencionaste, la red social más grande, Facebook, estaba comenzando en ese momento. ¿Eso te ayudó o piensas que no te ayudó o te desayudó, en el sentido de que en este momento un caso como ese puede ser publicado, reseñado, comentado por múltiples personas al instante, versus en aquel momento había que esperar ciertamente que se publicara en periódico al otro día, o que un telediario lo reseñara a las 5 de la tarde, 6 de la tarde? ¿Tú crees que eso, si hubiese sido ese caso en este momento, con la inmediatez del internet y el alcance de las redes sociales, hubiese cambiado el resultado? Esa pregunta está bien complicada esa pregunta. Yo creo que no, hubiese sido el mismo resultado, porque yo confío en la gente y en el jurado. Es decir, el jurado son personas comunes y corrientes. De que sí ha habido cierta inmadurez social, y me incluyo, con el manejo, uso y mal manejo, ¿verdad?, de las redes sociales por errores que uno comete, etcétera. Pues quizás eso hubiese incidido de forma negativa en eso, pero sigue siendo una especulación. Lo que sí, que algo positivo también, que en ese momento no había en redes sociales y ahora sí hay, es que también las redes sociales a veces te influencian tanto en predisponer
un resultado que a veces uno vive con más miedo de lo que pudiera ocurrir que lo que realmente es lo que está ocurriendo. No sé si me explico, aunque valga la redundancia, pero eso en cierta medida crea una carga adicional. Y acá en esta situación, yo recuerdo que la carga que narro en el libro, ¿verdad?, era bastante pesada en términos profesionales y personales, pero ese elemento de las redes sociales, en ese momento ese problema no lo tenía, porque no estaba tan vehemente como ahora. Ciertamente no voy a contar el libro para que lo compren Claro. y los que nos están viendo puedan tener la misma experiencia que hemos tenido los que lo hemos leído. El libro toca un capítulo casi exclusivo y parte del otro de tu vida personal y familiar y cómo fue afectada por este caso. Ciertamente el José Enrico que entró al caso no fue el José Enrico que salió. Sin contarnos lo que, ¿verdad?, lo que dice el libro, para que dejarlo como enigma a los que quieran comprar el libro. ¿Qué positivo qué enseñanza positiva has tenido hasta el día de hoy del José Enrico que salió del caso? De que los errores que uno pueda cometer, siendo por la edad o siendo por situaciones externas, uno primero que nada tiene que responsabilizarse de ello y asumir una actitud positiva de manera de revertir ese error en algún fruto beneficioso. En esa situación yo pues pasé situaciones bastante duras, pero me pude dar a la tarea de adentrarme en esas experiencias negativas, sacar un libro y narrarle a otras personas para que se sientan que son humanos igual que cualquiera y que la gente sepa que los abogados y abogadas también tenemos situaciones personales y cometemos errores como todos, pero podemos sobrellevarlos y superarlos, porque es como decía mi papá, no hay persona que gane todos los casos. Eso nada más pasa en las novelas mexicanas, ¿verdad? Pero no existe, ese abogado no existe. Ese abogado obviamente es una ficción. Pero el objetivo también es de esta publicación es que la gente vea el día a día y sobre todo las personas que están en el servicio público vean que uno puede ganar casos, que uno puede escribir, que uno puede levantar su voz y si uno ve que hay algo que realmente no está bien, hacerlo saber, porque no podemos vivir en una supuesta democracia donde le tenemos miedo a todo. Y de hecho, hay mucha gente que pues ha tenido miedo hasta inclusive leer el libro, pero eso por razones politiqueras y otras cosas más. Pero cuando vean de lo que trata, se adentren y entiendan el lado humano de esta publicación, pues le van a perder el miedo. Ahí voy. ¿Qué resultado positivo o negativo ha tenido la publicación de este libro? Fíjate que no desde lo que aprendiste, sino el resultado de la publicación del libro. Bueno, he recibido más amenazas relacionadas a publicar asuntos del pasado mío. De hecho, ya uno de ellos, una persona que conozco, se atrevió así a hacerlo en las redes sociales. Obviamente, situaciones que no llegaron a nada, pero que intentan en cierta forma minar si acaso, minar la credibilidad de alguien por situaciones que uno haya tenido en el pasado. Eso pues siempre va a pasar. Yo pues preparé a mis familiares y a mi círculo de amistades bien cercanos, que somos pocos pero somos buenos, sobre estos posibles ataques, y tan reciente como ayer recibí uno y anterior a eso también, y esas cosas van a ocurrir. O sea, la realidad es que quien piense quien tiene miedo no puede estar en esta profesión. Eso es así de sencillo. O sea, si usted quiere trabajar en el sistema judicial, no importa desde qué vertiente usted esté, ya sea de abogado, fiscal, investigador privado, la policía de Puerto Rico, lo que sea, en cualquier componente dentro de nuestro sistema judicial, no puede permear el miedo por represalia o el miedo del que dirán o el miedo de que saquen algo del pasado, porque todos hemos cometido algún error. Lo más que duele es que todo lo que han sacado, ninguno de los asuntos llegó a nada, ¿verdad? Son asuntos que se quedaron en absolutamente nada.
pero que realmente duele, o sea, porque lamentablemente nuestra cultura popular, vanagloria, la chabacanería, el vacilón, el chisme, y a veces ese tipo de chismes pues van por encima de lo que es tratar de cooperar con el sistema a través de una publicación para que precisamente el fiscal especial independiente, si es que lo van a enmendar o lo van a derogar, lo que sea, funcione, porque el objetivo de esto no es simplemente criticar, sino dar las herramientas que están claramente en el libro. Utilizas una frase bien interesante que me llamó mucho la atención y es ir en contra de la corriente. Lo utilizas en más de una ocasión, 2 o 3 ocasiones. Esa corriente contra la cual tú ibas, ¿está todavía en las esferas de poder de Puerto Rico? Definitivamente, y ahora es peor porque ahora funciona a base de miedo. Ahora, por ejemplo, tenemos las redes sociales, tenemos los famosos trolls, gente que crea cuentas y divulga información sin ningún tipo de responsabilidad de saber quién es. Todos hemos sido víctimas en algún momento dado u otro de ese tipo de prácticas. Y eso pues sí, obviamente, más aún cuando, por ejemplo, si uno compara cuál es el rate o la tasa de casos ganados que sean notables en la prensa, ¿verdad? Pues lamentablemente hay que dársela a lo que tiene que ver con el gobierno federal, porque el gobierno estatal no está haciendo su trabajo para llevar eso hasta las últimas consecuencias. Y vimos lo del chat, por ejemplo, vimos lo que causó que un gobernador renunciara por primera vez en la historia de una forma tan abrupta, y vemos como esa institución que está creada para supuestamente salvaguardar la integridad de nuestro sistema, no ha hecho absolutamente nada. Y es más, y tan es así que el tema continúa al punto que estuvimos hablando ayer en todos los medios de comunicación sobre un alegado soborno y otros asuntos más, y extorsión, que el propio exgobernador ha tenido que desmentirlo. Pues cuando ese tipo de cosas ocurren, que no hay un detente, no hay una entidad que ponga freno y ponga orden, pues la gente va a seguir haciendo lo que le da la gana. Y vamos a ir a votar cada 4 años y vamos a tener exactamente los mismos problemas que tenemos ahora. Quiero culminar, aunque no quiero terminar, quiero culminar la presentación, pero no quiero terminar sin que le des un mensaje a terminar como empezamos, a esos próximos abogados que están próximos a tomar la reválida ahora finales, a los que están por entrar a la escuela de Derecho, a los que están dentro del sistema de justicia criminal, a todos aquellos que están viéndonos, que de alguna manera u otra se sienten identificados. Hay una expresión que me encantó: nunca he perdido la sensación del deslumbre y respeto que inspiró la primera vez que entré, refiriéndote al tribunal. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Pues mire, no tengan miedo y sobre todo sean firmes en sus creencias y convicciones y en sus valores. Todo el mundo tiene su ideología política, pero sepan que por encima de eso está el bienestar colectivo de nuestro país, de Puerto Rico, de una sociedad, de un sistema, que los políticos van y vienen, el dinero también va y viene. Y sobre todo también sepan que esta profesión no es para hacer dinero ni hacer rico. De hecho, si usted piensa que haciendo un libro usted se va a hacer de dinero, pues creo que está en la profesión equivocada o ha visto mucho Disney. Pero esa no es la realidad. La realidad es que esto a veces crea hasta más problemas y más gastos. Pero tienes la satisfacción de que hiciste las cosas correctamente, de que pudiste memorializar eso para que otras personas vean la realidad que tú tuviste que vivir y se inspiren a hacer cosas buenas, a hacer cambios, sobre todo a tener la valentía, como la tuvo Ramón, como la tuvo el compañero Fernando Fernández y como la han tenido los que están aquí presentes, de denunciar esto y de cierta forma, buscar sobre todo herramientas para solucionar los problemas, no para crearlos, sino para solucionarlos. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cuánto es el precio? ¿Hacen entregas a correo postal ahora con la situación de la pandemia?
¿Cómo podemos contactar? Pues sí, el libro pueden ir directamente a www.confesionjudicial.com, confesión judicial sin acento, todo junto, confesionjudicial.com. Ahí pueden adquirirlo a través de Amazon. El costo es de $24.99 más los gastos de manejo y envío que cobre esta corporación de Amazon. También lo pueden conseguir a través directamente del autor en www.valenzuelalaw.net o a través de mi correo electrónico, que es más fácil, jeva, que son mis iniciales, jeva@valenzuelalaw.net. Me escriben a mi correo electrónico con su información y se le dará la información de cómo hacer el pago y el autor directamente se lo envía firmado y dedicado por correo regular. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han seguido y han estado en la noche de hoy aquí con nosotros, los que están a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Recuerden, si está viendo la repetición de esto, no deje de dar like y darle share para que otras personas se beneficien de esta presentación. Y tienen todos los contactos del licenciado José Enrico Valenzuela para que puedan adquirir este libro, que es un most read book. Tienen que leerlo. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche y siempre mantengan el distanciamiento social, las mascarillas, para ver si culminamos con toda esta situación del COVID. Muchas gracias. Gracias, Ramón, muy agradecido. Gracias.